Estamos aquí en la sección de feminismos en corto sin tanto rollo, llamada Mujeres Periodistas. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Rosa Isela Serrano. ¿Cómo estás, Isela? Muy bien, muchas gracias, querida Aide. Encantada de saludarte y feliz de estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Esta sección para mí es muy importante porque así como otras profesiones, el periodismo también es uno de los oficios, pero también una de las profesiones donde las mujeres encontramos muchos retos, desafíos, pero también oportunidades y también hay grandes satisfacciones. Y que mujeres de nuestra comunidad quintanarroense estén aquí para contarnos sus experiencias y sobre todo darnos algunas claves para las más jóvenes y los más jóvenes y les más jóvenes que se están incorporando pues al mercado laboral, particularmente de la comunicación, pues puedan escuchar de primera mano de mujeres como ellas ya exitosas en este ámbito, en el ámbito de la comunicación y también del periodismo, pues algunas recomendaciones, consejos o como ustedes les quieran llamar. Bueno, les voy a contar quién es Isela Serrano, algunos de los datos de su biografía. Bueno, pues ella estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha publicado en medios tan importantes nacionales como el Universal, el Gráfico, ha sido corresponsal de la agencia Reuters, también ha publicado en Newsweek, Latinoamérica, Expansión y Milenio Semanal. Fue reportera de la revista semanal Luces del Siglo y también fundadora de Radio Luces y el periódico Luces del Siglo, Reforma Cancún. También ha sido comunicadora social en el gobierno de Quintana Roo. En la Secretaría de Turismo fundó el documento Cómo Vamos y el eslogan que dio vida a la campaña de Sargazo, ni todos los días, ni todas las playas. Y también en la Coordinación General de Comunicación, trabajo con su servidora, somos amigas y ella ayudó también a impulsar este proyecto de En Corto Sin Tanto Rollo, que nació justo con la pandemia. Bueno, pues es una mujer también comprometida con las causas sociales. Actualmente desarrolla proyectos de comunicación digital, así como también colabora con la Fundación Huellas de Pan. Isela, encantada de tenerte aquí ahora como, digamos que del otro lado, ¿verdad? Porque siempre has estado tras bambalinas, bien como reportera. Platícanos cuáles han sido los principales desafíos a los que tú te has enfrentado como mujer comunicadora, si tú has encontrado algunas dificultades por el hecho de ser mujer a la hora de desempeñar esta profesión. Wow, bueno, pues por supuesto, ¿no? La comunicación no es ajena al machismo, por supuesto, ¿no? A lo largo pues, el camino de la comunicación, del periodismo, por supuesto, en algún periódico, en alguna redacción, me tocó trabajar solo con hombres. Solo con hombres, todos eran hombres, ¿no? Era yo la única mujer. Y claro que me tocó, me asignaban las guardias nocturnas, me tocaba salir a las 2:30 de la mañana porque era el trabajo que nadie quería y entonces pues me daban esa tarea que era pues el cierre de edición. Entonces me tocó participar en supuestas concursos para decidir quién tenía una plaza como reportero en un medio nacional y que hubiera en algún momento dicho, bueno, sí, todo esto que tú estás haciendo está bien, pero pues vamos a darle la oportunidad a otra persona, ¿no? Como mujer te enfrentas a eso. Supongo que los hombres también tienen sus propios retos, pero sí ubico, por ejemplo, eso, ¿no? En esa redacción en donde estuvieron, claro, los directores de medios, pues el periódico en donde, no quiero decir el nombre, pero bueno, un medio nacional muy importante, eh, sus, las personas que estaban ahí salen a cuadro todavía y son reconocidos periodistas, parte de las vacas sagradas incluso que le llamamos, ¿no? En los medios de comunicación. Y sí, pues algunas de esas situaciones, eh, pero
Dices tú los retos, claro que son estos momentos de dificultad, pero también tienes la oportunidad de transformarlo, ¿no? Yo aprendí que, pues, o sea, realmente yo no me di cuenta que era por ser mujer, o sea, yo no lo sentía como una desigualdad, lo sentía como que había que esforzarse, había que trabajar, que nadie te regala nada. No tenía yo familiares periodistas, no tenía la vida resuelta, no tenía más que el gusto de querer ejercer una labor con la mejor ética, la mejor ética, con los estándares más altos, y entonces yo lo quería hacer como se decía en los libros, ¿no? Entonces yo, pues, entendía que así tenía que ser. Entonces sí, claro, me enfrenté, por ejemplo, a estas cosas, me enfrenté a, eh, yo no sé, no siempre fue los hombres, también me tocó, ¿no? En alguna ocasión participar en un proyecto universitario en donde, fíjate, armamos un reportaje para presentar una violación de derechos humanos que se estaba dando en una clínica, parecía una clínica clandestina, en donde estaban practicando pues estudios de mastografía, Papa Nicolaos, colposcopías y demás, que eran extrañas. Y entonces, pues queríamos hacer ese reportaje y nadie quería ir al lugar de los hechos. Yo era estudiante y yo decía, pues, ¿cómo que no van a ir? Pues yo voy, ¿no? Entonces yo fui, yo me sometí a un procedimiento, yo no sabía qué era, pero yo tenía como ese gusanito de estar en el lugar de los hechos y de tener, de comprobar, ¿no? De poder compartir con la gente y ser responsable en eso, de que te consten las cosas, no solamente que te lo cuenten. Y fue para mí también una sorpresa que los equipos de trabajo, te estoy hablando no solo del anterior ejemplo que es la práctica y el trabajo diario, sino también desde la propia universidad, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en donde compañeros decían, ya hicimos el reportaje, pero ya no cabe la crónica. Entonces, imagínate, teníamos las estadísticas, teníamos de por qué era una violación de derechos humanos, lo que estábamos reportando, pero ya no había espacio para la crónica, ¿no? Que era lo que yo había aportado. Entonces, y era un grupo de mujeres y también era un grupo de hombres. Entonces, claro que tiene un desafío inmenso. La comunicación y el propio ejercicio del periodismo tiene grandes desafíos. Algunos de los ejemplos que te puedo decir. Otros, aunque hayan sido desafíos, los pude tomar como, como grandes oportunidades. Cuando ocurre esto, querida Aide, yo pues entiendo que algo anda mal y que ese equipo de trabajo no es el mejor porque nadie pues con los valores de querer ejercer el periodismo de la mejor manera hubiera deshecho una crónica de ese calibre, porque no solo tenía la experiencia personal, sino tenía las entrevistas con otras mujeres, pues era una crónica que no cabía en ese reportaje, ¿no? En ese formato. Entonces, pues si bien son señales o sean, eh, reflejan esta situación, te digo, no sé si, pues aquí no era machismo, esta situación, bueno, pues decidí cambiar de equipo de trabajo y pues vienen otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez por mi propia personalidad lo tomé como ¿Por qué piensas que eso no era machismo? em, pues yo creo que no era machismo, porque yo creo que era una total, yo creo que era ignorancia, ¿no? Estábamos en los primeros semestres de la carrera y teníamos como las mejores intenciones de ejercer el periodismo de manera profesional, pero pues estábamos apenas empapándonos en el quehacer periodístico. Teníamos las clases que nos decían, bueno, esto, hay que darle mucho peso a la estadística, hay que buscar entrevistas, o sea, teníamos como esos componentes y Sí. yo creo que no, pues creo que mi equipo tal vez como que no tenía no valoró lo que era una crónica de eso. Yo sí, yo le daba el peso, dices tú por qué era machismo. Yo creo que más que machismo,
a lo mejor tienes otro punto de vista y sería maravilloso e interesante conocerlo. Yo sentía que era ignorancia, o sea, yo sentía que esa falta de sensibilidad era porque no sabían que un reportaje se arma con una estructura, porque había en el equipo hombres y mujeres. Sí, sin Entonces, embargo, sí, el tema es que ya hoy que tenemos estadísticas acerca de la participación de las mujeres en los medios de comunicación, de qué puestos desempeñan las mujeres en los medios de comunicación, pues sí nos damos cuenta que hay una brecha enorme, que la voz de las mujeres es poca, tiene poca presencia, poco valor en comparación con la de los hombres. Entonces, en el momento de tomar en cuenta el trabajo de una mujer compitiendo con el de un hombre, pues el 80% de las veces en los medios prefieren el del hombre. Hoy por hoy, la mayor parte, o sea, el 90% de los medios están dirigidos por hombres. Entonces, a mí me parece que si tú incorporas las gafas de género, te pones las gafas violeta y entonces es una categoría de análisis el género. Si tú vas un poco más allá y investigas si esa elección que parecía ignorante o que parecía eh, inofensiva, en realidad también tenía un componente de género, entonces es que se va acreditando pues esta discriminación. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, pasando mucho tiempo. Yo sé que has entrevistado a celebridades, también es una maravilla de desempeñar esta profesión porque tienes acceso a lugares maravillosos, pero también a... Yo creo que quienes hacemos el periodismo nos gusta mucho conocer gente, conversar con gente, conocer gente, valoramos a la humanidad, ¿no? Nos gusta pues la gente. ¿A qué personalidades has entrevistado que han sido tus tops? A ver si nos puedes compartir una o dos historias. bueno, mira, una de las que por supuesto me encantó y me marcó y ha sido muy importante para mí fue, pues muy joven, a los 16 años, pude conversar con el presidente de Francia, Jacques Chirac. De hecho, a raíz de un encuentro universitario también, bueno, preparatoriano, para darle la bienvenida al presidente Jacques Chirac en México, eh, que se cancela en el último minuto y yo digo, bueno, como por qué se cancela y trato de ir al lugar en donde me habían invitado a darle la bienvenida como parte de un comité estudiantil al presidente. Ahí se dio en ese contexto, en una visita de Estado, imagínate, con todos los protocolos de seguridad, con toda lo que implica una visita de Estado en ese momento, en donde se firmaban acuerdos educativos entre México y Francia para el idioma y la promoción del idioma francés. Y pues en medio de todo esto tuve, sí, claro que me marcó la oportunidad de entrar a un recinto como el World Trade Center, que es inmenso, con 1000 personas, o miles de personas ahí, una feria, el color, la gente, todo eso, y poder estar o parecer que era yo de medios de comunicación y después en donde te dicen no, no pase prensa y la prensa busca un encuentro con el presidente y el presidente dice, el presidente quiere o no responder y todo esto. Y yo, muy jovencita, buscando conversar con el presidente y se dio ese encuentro. Entonces, claro que me marcó porque además que fue en francés, ¿no? Fue en mi incipiente francés este encuentro, pues fue un momento en donde me di cuenta que me gustaba o quería estar en estos lugares privilegiados para poder entender ciertas cosas, para poder analizarlas, para poder ser parte, poder contarlas o compartirlas, ¿no? En ese tiempo, bueno, imagínate, a los 16 años yo no tenía mucha idea de muchas cosas, yo nací en un pueblito chiquitito en donde dicen pueblo quieto, ¿no? Y ese otro mundo de las entrevistas, de la información, de la adrenalina, pues era lo opuesto a lo que yo había vivido en el lugar donde nací. ¿Dónde naciste, Isela? Yo nací en el Estado de México, en Lozumbilla, Estado de México. Entonces, pues todo era en el Estado de México, es el municipio de Tecámac. Ah, en el municipio de Tecama. Es que dices un pueblo Correcto.
Pues cuéntanos. Pues es un pueblito, entonces es un lugar muy tranquilo, donde todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce, mm, eh, nada que ver con este otro mundo que además que me generó esta emoción de la información, esta adrenalina de querer saber, esta ansiedad incluso por el tiempo, ¿no? Me encantaron siempre las redacciones y todo. Otro de los personajes que pude entrevistar y que conocí, pues se fue, es porque permanece su legado, el Premio Nobel de Literatura José Saramago, quien también en una visita a México para pues presentar sus libros y pues ya era muy reconocido y había sido muy pues aclamado por intelectuales, gustaba mucho a los jóvenes inquietos y revolucionarios y bueno, pues yo había leído un poco o mucho de José Saramago y pues me topé así realmente con esta oportunidad de poder entrevistarlo a él, a su esposa y darle seguimiento después de un par de semanas en otro lugar, en una facultad y después, o sea, un poquito hacer este recorrido para poder tener parte de las piezas para una entrevista más grande que no me podía dar por cuestiones de tiempo, porque no me conocía, pero que fue muy lindo porque a raíz de eso, de poder conversar con un escritor como José Saramago, primero con su esposa y después con él, poder conocer desarrollar una historia que fue publicada en diferentes medios de comunicación y comentada por periodistas eh, muy importantes por esta historia, una historia de amor. Pude contar la historia de amor de ellos, pude contar parte de lo que estaban haciendo en México y una entrevista con ese calibre pues siempre es como muy enriquecedora, muy grata, porque te aporta mucho, como bien platicábamos hace un momento, te deja grandes enseñanzas. Y sobre todo es fresca porque seguramente hiciste preguntas que no hacen a lo mejor ya los y las periodistas más Claro. experimentadas. Vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con la periodista Isela Serrano. Para quienes nos siguen en las redes sociales, vamos a colgar la entrevista completa en YouTube, allí en mi página y de Serrano. Y bueno, ahora vamos a un corte para quienes nos están escuchando y viendo a través de la televisión. Ya volvemos. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto sin tanto rollo, en esta conversación interesantísima con la periodista Isela Serrano en esta sección Mujeres Periodistas. Yo quisiera que nos has dado algunas claves que yo identifico para también poder desempeñar esta profesión que tiene sus riesgos, tiene sus particularidades, no es el trabajo godín, que a lo mejor alguien podría imaginarse, no lo es, sí requiere algunos habilidades, talentos que se pueden desarrollar. Pienso que cualquiera se puede desarrollar. Entonces yo diría que identifico en las historias que nos has contado, pues arrojo, cierta valentía, otras cosas. ¿Qué nos podrías decir de esas características que tú has identificado en ti y que has desarrollado para poder lograr una entrevista, por ejemplo, con el Premio Nobel de Literatura, José Saramago? Pues yo básicamente puedo pensar que es que tengas claro lo que quieres, ¿no? Cuando pues estudias esta profesión tan linda que es el periodismo, cuando quieres compartir estas historias, pues te fijas algunas metas, ¿no? Me gustaría hacer esto, quiero tal. Y cuando te das la oportunidad también de abrir los ojos y darte cuenta de lo que hay a tu alrededor, porque así fue, en realidad yo me topé con que él estaba en una firma de libros y me pareció que era el momento de poder hacer una entrevista. No tenía acceso a él, pero dije, bueno, yo que he leído de él, pues voy a hablar con su esposa. Al hablar con su esposa me doy cuenta de la conexión que ellos tienen, me parece interesante, hablo con ella, le pregunto de él y después doy seguimiento a esa historia en otro lugar. Entonces, yo creo que es eso, poder saber que quieres hacer algo y no quedarte en ese momento sino aprovechar que tienes más tiempo. Creo yo que el periodismo también te permite hacer uso de contar de estas historias. Los seres humanos necesitamos, nos gustan las historias. Eh, y hay diferentes formatos, diferentes narrativas. Está bien la información del día a día, es genial,
pero también hay otros recursos para poder compartir con la gente. Y a mí me gustaron esos recursos en donde, pues, bueno, hoy no pude hablar con él, pero lo buscaré en otra oportunidad y entonces tener y armar, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las características, tener un poco de paciencia, tener un objetivo, paciencia, tener arrojo, claro, atreverte a lanzar una pregunta, atreverte. En el periodismo hay que incomodar también, en el periodismo hay que cuestionar, analizar, atreverte y no, y entender también que lo que tú haces puede tener una trascendencia y funcionará para la toma de decisiones, para poder ver algo. Es un trabajo, es una profesión en donde es un servicio también para otros, porque la información es poder y es un derecho el que tenemos también para poder compartir esa información. ¿Y qué piensas ahora, pues, lo que estamos viviendo de la posverdad, de tanta Uy, información, que no tenemos las herramientas inmediatas para saber si es verdad, si es mentira? Es decir, tú y yo somos más o menos contemporáneas, yo mayor que tú seguramente, pero nos ha tocado esta transición de lo análogo a todo lo digital y ahora esta explosión que son las redes sociales que la verdad, yo nunca me imaginé que viviéramos una era de la información y de la comunicación tan maravillosa, pero también ujú. tan peligrosa. ¿Qué dirías tú que son las claves, pues, para tener en cuenta como periodistas, para aquellas jóvenes que te están escuchando, que te están viendo? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles serían tus principales tips para estas jóvenes que quieran dedicarse así como está la situación, bueno, de tanta información, tanto acceso que tenemos? Ay, es una pregunta realmente compleja y una pregunta que las respuestas no están todavía tan claras, creo, porque la posverdad, la información falsa, las noticias que es que inundan las redes y que inundan todos lados, cada vez es más difícil identificar si son reales o no. Se ha sofisticado tanto la manera de hacernos dudar de la información o engañar o engañarnos con la información, utilizarla para algún fin, que es complicado. Sin embargo, yo creo que poder tener muy claro que tienes que verificar la información, que tienes que pues basarte en los principios de éticos y humanos, ¿no? Puedes cuestionar y yo sí creo que se necesita cada vez más tener la constancia de lo que dices. Creo que los medios y las periodistas o la gente que quiera dedicarse a esto no puede perder de vista que poder comprobar o poder compartirle a quien está del otro lado, quien te lee, quien te sigue, quien te ve, que lo que tú dices tiene un sustento y una base, puede darle la herramienta o la pauta de que es algo serio. Necesitamos dar esas herramientas para que puedas tener o mantener esa credibilidad, porque hay muchos trascendidos, hay mucha información y creo que las personas, si bien tienen herramientas para identificar que eso no es verdad, van a tener que pues entrar un poco más a identificar y protegerse para no caer en la desinformación. Es un gran negocio la desinformación y es una batalla todos los días y todos los instantes. Difícil, muy difícil, creo que es el gran reto del periodismo porque no estamos a la par. La tecnología tiene una velocidad o sea, está a la luz de la velocidad de la luz y así las noticias pueden tergiversarse y el buen periodismo, el análisis, la investigación no alcanza, no tienes, o sea, requiere de reflexión, requiere de otros formatos en donde no te alcanza el tiempo, la vida como para estar a la par. Entonces creo que es muy complejo, pero mientras pues se apueste a poder presentar de otra manera alguna opinión o información con un sustento, las personas lo podrán valorar porque se valora eso. Al final, la información cuando es de interés, cuando tiene ese peso, trasciende, se comparte. Una persona que tiene acceso a un WhatsApp, ¿no? Ahora que hablamos de la tecnología,
ve algo interesante y lo comparte. Entonces, si bien se comparte la mala información, pues mi apuesta o mi idea es que yo creo que los buenos trabajos también se puedan compartir. Sí, yo coincido plenamente contigo. Creo que back to basics, ¿no? O sea, el regreso a los principios, primero éticos, has dicho algo muy importante. Primero, revisar si pues esa información que estamos recibiendo proviene de un medio que tiene ética o si ya estamos trabajando o somos jóvenes y estamos empezando, pues revisar cuáles son nuestros valores y si esos valores coinciden con los del medio, coinciden con lo que nos están pidiendo y si esa información también que estamos produciendo aporta y construye algo a la sociedad, porque esa también es la tarea del periodismo, o sea, es informar, sí, pero te construye opinión, ¿no? ¿Qué, Ah, qué, qué opinas de la inteligencia artificial? Porque pues también es una pregunta muy amplia, lo comprendo, porque no solamente con los riesgos que representa que utilicen tu imagen, tu voz, pero también yo lo veo como esta revolución que implicó la computadora personal cuando llegó a las casas, si la usabas, no la usabas. Yo recuerdo que había el grupo de personas que ya sabían computación y quienes no, ¿no? En tu currículum ponías y luego ya la paquetería. Sí, y como hubo personas que dijeron, yo no quiero aprender computación, eso está muy elevado para mí, no lo necesito y cómo se quedaron atrás y cómo otras personas decidieron que sí. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? ya lo dijiste tú, exactamente, es una herramienta. Creo que es una herramienta peligrosa, claro, pero un papel, una hoja de papel puede ser peligroso también. O sea, la pólvora puede funcionar para algo, pero depende del uso que le des. Creo que lamentablemente, si nuestra sociedad no tiene todos los valores y no tiene el cuidado, ese es el mayor riesgo. La inteligencia artificial para mí es un riesgo, por supuesto que es un riesgo, desplazaría y puede cambiar muchas cosas, pero también es una oportunidad. Creo que en la medida en la que los periodistas, los comunicadores también apostemos por estos nuevos formatos, será una oportunidad de mostrar que esos formatos se pueden utilizar para bien, con creatividad, se pueden utilizar para comunicar a las nuevas audiencias y a los jóvenes. Los jóvenes tienen sus propios lenguajes y necesitarán también sus propias herramientas y sus propios formatos. Creo que es un reto de los periodistas, de la comunicación, tratar de estar, es muy difícil por lo que decíamos, la velocidad a la que avanza la tecnología y no estamos a ese mismo nivel. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad atreverse y apostar a estos formatos ahora que están empezando para poder saber de qué se trata, uno decidirá que sí y que no, y en dónde puedes construir. Yo creo que hay una posibilidad inmensa para poder desarrollar productos de calidad con estos nuevos formatos. La industria del cine está en riesgo por esto, sin embargo, en la medida en la que, bueno, como se han defendido ciertos actores, como se han defendido, qué bueno, pero también pueden utilizar y viene otra era, o sea, es puntual lo que tú dices, la comunicación, o sea, pasamos del papel o pasamos de la era de piedra a este momento en donde nos comunicamos a través de una computadora, donde la pandemia nos cambió y nos va a seguir cambiando y transformando la tecnología. Y está en nosotros querer apostar o no a esas herramientas. ¿Qué son eso? Herramientas. Se pensaba que el papel, con la llegada de la televisión, el papel iba a desaparecer y no ocurrió. Entonces, creo que va a haber también un regreso a estos formatos bueno, no un regreso, una exposición, va a ser se va a utilizar estos formatos, pero con herramientas de otros momentos y pues las historias, el periodismo funciona y debe funcionar también en estos formatos. Yo creo que es un inmenso reto, claro, pero también puede ser una oportunidad no, al menos atreverte. Creo que en periodismo también te enseñan eso. No hay entrevista mala, puedes entrevistar a cualquiera en la cárcel, a quien quieras. O sea,
¿Por qué? Porque esa es una historia que contar. Y también yo creo que es una oportunidad y una herramienta que se tendría que utilizar para la comunicación. Sin duda, querida Isela, pues estamos llegando al final de esta conversación con Isela Serrano en esta sección llamada Mujeres Periodistas. Tanto que conversar, yo me quedaría contigo todo el tiempo. ¿Qué otra Ah, quisieras decir antes de despedirnos? pues, ¿qué puedo decir? Solo darte las gracias por esta oportunidad de verte, de platicar contigo, de compartir unos minutos. Siempre es grato, tú lo sabes, coincidir. Y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Creo que es el principio, ¿no? Me quedo con esto, es el principio de una nueva, de un momento histórico en la humanidad, lo que estamos viviendo, muchos cambios en la manera de comunicarnos y en la manera de conectarle con la información en todos los sentidos, desde un concierto, desde cómo recibes las noticias, de cómo comunicas con la familia, muchas cosas. La comunicación humana está en un proceso de transformación y el reto es ese, quien apueste a poder tener estas herramientas, a utilizarlas para poder construir, para poder compartir, informar y compartir en nuevos formatos. Creo que es una gran oportunidad. Me quedo con eso y agradecidísima, por supuesto, de estar contigo y compartir jóvenes y no tan jóvenes esta amena charla. Muchas gracias, querida Aide. Querida Isela, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias.